¿Cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos en una emisión especial de nuestros espacios. El día de hoy voy a comenzar, si les parece bien, con una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene nuestro país? A ver, me van a decir cuántos millones, 126, 130, o a lo mejor me podrían decir 163 millones de mexicanos. ¿No saben? Pues les voy a decir que de eso se trata este programa el día de hoy, porque tenemos el privilegio, y de verdad que siempre es un privilegio, de platicar el día de hoy con el doctor Tonatiu Guillén López. ¿Por qué? ¿Cuál es el pretexto? Porque lo molestamos mucho y siempre nos da mucho gusto que venga a platicar con nosotros. Pero el pretexto hoy es realmente un libro muy interesante con un tema al que ni de lejos me había asomado yo, que se llama México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI. Y en este libro, el doctor Tonatiu Guillén, que ya saben ustedes que fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, director del Instituto Nacional de Migración, y que es un hombre que tiene una gran trayectoria académica, pues habla de quiénes somos mexicanos. Voy a hacer una explicación breve, pero tratando de resumir el tema. ¿Quiénes somos mexicanos? ¿Nada más los que vivimos aquí o la gran cantidad, millones de mexicanos que nacieron aquí o que nacieron en otro lugar, pero que tienen la nacionalidad mexicana? También son mexicanos. Y sobre todo, ¿qué dice la Constitución y qué ha dicho desde el siglo XIX hasta el siglo XXI México? En este bicentenario del 2021 de la independencia de nuestro país, ¿cómo se ha ido modificando esa perspectiva? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues en muchos ámbitos, en el ámbito social, económico, desde luego en la relación bilateral con Estados Unidos, porque la gran mayoría de los mexicanos que son mexicanos, pero que no viven aquí en el territorio nacional, como usted y como yo, pues viven allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, de todo este tema realmente apasionante, yo me piqué con el libro, pues vamos a platicar hoy con el doctor Tonatiu Guillén. Mi querido Tonatiu, bienvenido y le dejo la palabra a Jaime Guerrero. Bueno, yo te doy la bienvenida, Tonatio, a pesar de que no me quería saludar, Tere, yo sí te saludo con mucho afecto, porque además, déjame decirte que las últimas veces que hemos platicado, bueno, bienvenido, Tonatio, primero que nada. Muchas gracias, querida Tere, querido Jaime, me encanta estar con ustedes y es un honor No, hombre, conversar. el honor es nuestro. Contrario. A ver, hemos estado hablando de esto, ¿te acuerdas que nos lo platicaste la primera, hace pues ya varias semanas, meses? Yo creo que ya estabas en lo último de tu libro y no nos quisiste decir, pero está bien, así son luego. Pero y a nosotros nos pareció deslumbrante el tema, deslumbrante, ¿sí? A ver, ¿qué connotación tenemos como nación si somos una nación transterritorial? O sea, ¿qué significa esto en términos de políticas, en términos sociales? ¿Puedo hacer una pequeñita y breve referencia histórica Claro que para Claro. puedes. ubicarnos, Adelante. y este es para el concepto de transterritorial no es un concepto sencillo, hay que irlo caminando poco a poco, pero todo arranca primero con un libro que está pensado para el bicentenario de la Nación Mexicana. Ese libro pues, recorre los 200 años de la nación y se estaciona con gran provocación en el último tramo, sobre todo el que arrancó en el año 2021, o sea, hace muy poco. Y es un libro que tiene por eje una pregunta muy sencilla. ¿Cómo nos hemos definido como nación? Y a partir de esa definición,
quienes integramos a la nación. Es así de sencillo, pero a lo largo de los años hemos avanzado en diferentes definiciones de nación. La definición de nación, déjenme hacer la metáfora, es como si fuera un faro que proyecta y delimita una determinada cantidad de personas que pertenecen a la nación y marca pues todo lo otro que no forma parte de la nación. Entonces, esa definición de nación se ha ajustado, se ha movido. Y doy uno de los ejemplos negativos de esos ajustes, pero durante el siglo XIX y todavía arrancando el siglo XX, en el caso de la mujer, Tere, y esto te va a ofender como seguramente a todo mundo, A la ver, mujer tenía una nacionalidad condicionada y parcial. Por ejemplo, hubo un periodo en donde ella no era la que heredaba la nacionalidad, sino el padre. O sea, la patria y la nacionalidad venían en la sangre paterna, literal. Y la mujer no heredaba esta nacionalidad. Pero la parte más dramática, que además de esa injusticia que acabo de subrayar, es que podía perder la nacionalidad si se casaba con extranjero. Y entonces decía por ahí incluso uno de los constituyentes del 17, naturalmente, pues asume la nacionalidad del esposo. Entonces, de ese tipo de conceptos de nación, de definición de nación, pues tiene un tono incluyente y tiene un tono que excluye. Y la evolución de nuestro concepto de nación pues fue caminando en esa dirección. Y entre la población excluida, por razones muy explicables, estaban los migrantes y especialmente quienes adquirían otra nacionalidad. La Constitución del 17 en su versión original era súper nacionalista, fuertemente anti-extranjera, marcaba una raya muy poderosa por justificadas razones, porque nos fue del carajo en el siglo XIX con intervenciones extranjeras, y enfatizó este tono nacionalista y anti-extranjero, pero de pasadita le dio un golpe colateral a migrantes, no que perdieran su nacionalidad, sino que si adquirían otra, perdían la mexicana. Y el artículo 37 decía, quien adquiere otra nacionalidad, lo primero que decía era, pierde la mexicana. Es una causa de pérdida. Y los hijos de mexicanos en el extranjero que pudieran eventualmente tener la nacionalidad mexicana, no la ponían a adquirir porque adquirían la nacionalidad del país de nacimiento, como en este caso fue Estados Unidos. Como, poniendo el ejemplo muy práctico, alguien de nuestra familia que emigrara, se llevaba también su nacionalidad mexicana, era mexicana, pero si se nacionalizaba la perdía. O bien no se nacionalizaba, pero tenía un hijo o hija, y esos hijos e hijas adquirían la nacionalidad estadounidense, y al adquirirla, pues no podían adquirir la mexicana. Entonces, así estábamos Así es. en el 17 y hasta el 97. En el 97 se reforma la Constitución y se incluye la posibilidad de la doble nacionalidad y se ajusta el artículo 30, que es el de la nacionalidad, y dice más o menos, son mexicanos los hijos de padre o madre mexicanos que hubieran nacido en territorio mexicano. ¿Qué quiere decir esta redacción? Que está dedicada a la ampliación de la nacionalidad solamente para la primera generación nacida en el extranjero. Entonces ahí corregimos un poco. Pero ¿qué pasaba con las segunda y terceras generaciones? Estaban excluidas de nuestro faro, iluminaba solo hasta la primera generación nacida en el extranjero. Pero luego, en el año 21, justo cuando estaba ya cerrando mi libro, como bien dicen Jaime, estábamos ahí, yo ya muy contento, y se aparece una reforma constitucional que francamente era como para ver
dedicado 100 mañaneras y hacer una super fiesta, y porque se quita la restricción de padre o madre nacidos en el territorio, y entonces la herencia de nacionalidad se prolonga a la primera, a la segunda y a la tercera. Y ahorita está abierto la secuencia de nacionalidad mexicana de personas nacidas en el extranjero. Y esto impacta al universo social de México. ¿Quiénes somos los mexicanos y mexicanas? Bueno, pues ahora somos los que estamos en el territorio con nacionalidad mexicana, evidentemente, que nacimos aquí o nos naturalizamos o tenemos los requisitos necesarios, pero también quienes hayan adquirido una doble nacionalidad porque haber migrado, pero también su descendencia primera y las descendencias que siguen, y entonces nos lleva a los siguientes números. 11.7 de mexicanos que estaban en el territorio y se movieron a Estados Unidos. Algo así como 13.5 de la primera generación y algo así como 12, poquitos más, de la segunda y siguientes generaciones nacidas en el extranjero, en Estados Unidos. Más, Tere, ahí en tu número que dijiste está correcto al año 20, hay que irlo ajustando, y hay que irlo ajustando para sumar a quienes están ahora, por ejemplo, el Canadá, que sería otro conjunto importante, evidentemente muy alejado de lo que es Estados Unidos, pero también los que andan por Europa, ¿no? Por España, Reino Unido y literalmente en otros lugares del mundo. Y entonces, Tere, voy a estirar un poco más la liga, y entonces las y los mexicanos somos casi cerca de 170 millones. Así es. Plenos derechos, subrayado, con plenos derechos. ¿Puedo hacer Entonces, ahí un paréntesis, Tonatiu, claro, claro. personal? Miren, yo nací en México, mi mamá era mexicana y mi papá era venezolano, pero mis hermanos nacieron en Venezuela, pero eran hijos de madre mexicana. Mi mamá era mexicana. Ellos, gracias a todos estos cambios, son ahora mexicanos por nacimiento, no naturalizados, sino como su mamá era mexicana, aunque ellos nacieron en Venezuela, son mexicanos por nacimiento. Que es el caso ahora de millones y millones y Claro. millones de mexicanos en otros lugares en Pero a Estados mí Unidos. sí me tocó renunciar a la nacionalidad venezolana, aunque yo había nacido aquí, como mi papá era venezolano, yo tenía que decidir a los 18 años si yo quería ser mexicana o venezolana. Claro, yo decidí ser mexicana y renuncié formalmente a la nacionalidad venezolana. Pero a Yo lo entiendo mejor muy bien, sí te toca personalmente. Pero a lo sí. mejor, Tere, y siguiendo el ejemplo, la Constitución bolivariana dice la nacionalidad venezolana es irrenunciable. Así es, no se pierde. En el momento Entonces, que yo entonces quise, tiene las dos sí, de facto. pero yo ahorita no tengo muchas ganas, Ah, Tonatiuh. bueno, es cierto, cierto. Lo entiendo. Lo Perdón. entiendo. No, pero justo ese ejemplo ilustra muy bien la secuencia de eventos, porque entonces tus hermanos y su descendencia, aunque nazcan en Venezuela, No, van a tener nacionalidad mexicana. así es. Ahora, esto es súper importante agregarle, con plenos derechos. Y nos quedan dos grandes tareas, Tere, por lo menos, dos grandes. Una en el espacio de la cultura, en el espacio de quiénes somos y cómo nos reconocemos y cómo nos concebimos dentro de la misma universo nacional. De la misma manera que distinguimos a quienes nacen y tienen una cultura en Yucatán
o los que tienen veracruzana, o los que tienen sonorense, que sabemos que son completamente diferentes y muchas cosas muy parecidas, pero tienen sus particularidades. Y nos reconocemos como dentro de ese todo nacional, en el mapa cultural. Bueno, de la misma manera, nuestra herencia cultural en Los Ángeles, en El Paso, en Chicago, en Nueva York, y súmale, son también herencias culturales mexicanas y su historia y sus formas artísticas y todo lo que configura su mapa de identidad cultural, nos queda la tarea de reconocerlos plenamente, de identificarnos plenamente de aquí para allá y de allá para acá. Y ese trabajo es grandísimo, no es un acto mágico, no está para hacerse de un día para otro, pero sí para trabajarse continuamente, ¿no? De encontrarnos y reconocernos, lo cual no lo veo imposible, pero sí es un trabajo, es decir, hay que hacerlo. Y esa es una gran tarea. Y la segunda es el Estado, nada más y nada menos. El Estado mexicano y sus instituciones nacieron en el siglo XX y su visión de la nación todavía respira el siglo XX y su concepto y su visión de entendernos todavía se siente territorial. Entonces, aquí voy ya al concepto transterritorial. La nación, al tener esta composición que desborda el territorio, por ello la nación se reproduce en el territorio y se reproduce fuera del territorio. Ese es el eje central del argumento de transterritorialidad. Pero el Estado, ni modo de que nada más se refiera a los mexicanos en el territorio. El Estado tiene que transformar sus instituciones, su legislación, su visión, su comprensión, sus funciones. No quiere decir que haga lo mismo con todo el mundo. Solo quiere decir que sea capaz de incluir cuando sea necesario, que sea capaz de no discriminar. Pero ahí déjame Ese punto decirte es fundamental. una cosa que es importante. Eso no tenemos una política incluyente hacia digo, lo más incluyente, por ejemplo, es darle las gracias por las remesas. Sí, o sea, oigan muchachos, son unos héroes porque nos mandan, pero no hay políticas sobre eso. Eso No. que dices es muy importante, pero ni siquiera se tiene la concepción de que hay que hacer políticas hacia ellos. Bueno, ¿Cómo ves? ese es el gran déficit justo, gente. Es un déficit conceptual, porque le Así es. preguntas a un funcionario y dice, ¿qué es esto? Sí, o sea, ya se No, fueron, no, ya no es nuestro problema. no, pero ahorita les presentas la Constitución Así es, y van a sí. seguir diciendo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo se cocina? ¿De qué se trata? Y no voy a quemar a nadie, pero incluso en instituciones que debieran saberlo Claro. explícitamente, Sí. ¿no? Claramente. Y ahí hay una parte que es conceptual, de Sí. entendimiento. Y hay otra parte que es estrictamente jurídica. Esto es, por ejemplo, cuando en la ley de cultura defines a la cultura mexicana únicamente en función del territorio, ya excluiste, Sí, claro. ¿no? O en el Plan Nacional de Desarrollo que dice somos mexicanos tantos millones y solo está contando a los del territorio, ya excluiste. Ya excluyentes, claro. O cuando vienen los niños de Estados Unidos a México, ya sea por retorno voluntario forzado y les hacemos un problemón para su inscripción en los servicios públicos, empezando con el de educación o salud, ya excluiste. No, y en Entonces, idioma, Tonatiu, porque tú o en sabes idioma, perfectamente que llegan chicos que han crecido allá, que sí, han tenido, seguramente tú lo viviste en la frontera, porque yo lo llegué a ver, o sea, chicos mexicanos que no sí, hablaban español. perfecta la observación, gran observación. Justo en ese tipo de escenarios que son funciones de educación, es desde la inscripción hasta la formación y requieres el reconocimiento cultural.
y la adaptación cultural. Bueno, todo eso no lo hacemos, pero estamos obligados a hacerlo. Entonces ya la Constitución te dice dos cosas muy importantes. Todo este universo es la nación mexicana. Y dos, de entrada, número uno, artículo primero, excluye toda discriminación. Ahora, ¿cómo vamos a caminar y reivindica los derechos humanos? ¿Cómo vamos a caminar esas dos rutas? Yo lo pongo de esta manera, a ver qué les parece. El cambio, primero, es de una escala histórico profunda. Escojan 5 eventos de la nación mexicana que nos hayan cambiado profundamente. Uno de ellos es este. Sí. Uno de ellos es este. Así de Claro. ese tamaño, sí. De ese tamaño es. Segundo asunto. De ese tamaño es, pero al mismo tiempo es como si fuera un gran continente. Un espacio que no sabemos qué entorno tiene, cuáles son sus características, cómo avanzamos, dónde están sus potencialidades, dónde hay posibles problemas que hay que afrontar con toda apertura y claridad. No estamos apenas dando primeros pasitos. Y hay las cosas sencillas, por ejemplo, hacer el día, decretar el día de la gran nación mexicana, y entonces juntamos a todas las culturas y nos hablamos y platicamos, que puede ser algo muy sencillo, pero hay otras cosas mucho más complejas. Por ejemplo, ¿qué significa la representación política de esta población? Esas son cosas grandes. Ahora, son cosas también nuevas, hay que caminarlas poco a poco, hay que ir avanzándolas progresivamente, pero por lo pronto ya son un hecho. Sí. Pero a ver, Tonatiuh, yo creo que hay algo que tú mencionas ahorita y en el libro insistentemente, y tienes muchísima razón. La relación México-Estados Unidos es tan grande el contingente de mexicanos que están allá o que nacieron allá o que tienen nietos allá, que tendría que haber cambiado el tipo de relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y yo creo que eso no se ha avanzado nada, porque no es solo lo que nosotros pensamos, creo yo, sino lo que piensan allá también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo Claro, lo ves? claro. No, tocas un tema súper, súper importante, no resuelto, No resuelto. pero hay que empezar a caminarlo. Y yo lo dividiría en varios componentes. Uno es la relación entre países a nivel sociedades. Y ahí estamos traslapadísimos. Solo hay que ver la cantidad de familias que tienen algún integrante en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. O sea, no, va a ser más raro encontrar a alguien que no, que a alguien que sí. De ese tamaño es nuestra Sí. interacción. Luego, hay otra relación entre países que ocurre a nivel económico. Y ahí estamos mega articulados. Es una estructura gigantesca. Y hay la otra, que también es muy importante, que es la relación entre gobiernos. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque para comenzar, el gobierno mexicano no termina de despertar con su conciencia de todo lo que es la nación mexicana ahora y no ha trazado una estrategia de relación con la población mexicana en Estados Unidos. Seguimos pensando que la relación bilateral y la relación con la población mexicana es igual de chiquita que hace 60, 70 años. Y ya cambió, No, claro que no. ya cambió. Ahora tenemos que estar pensando, por ejemplo, yo sugiero estrategias con la segunda, tercera generación nacidas en Estados Unidos, que además son muy numerosos, que son binacionales, y tendríamos que tener una estrategia de comunicación muy grande con ellos, que no tiene muchas complejidades y que puede moverse perfectamente y sanamente en la dimensión cultural. Ahí no pasa nada, no nos complicaríamos mucho. Y esa población es
la que más respondería, simpatizaría, sería solidaria más con México que cualquier otra. Y eso también ya ocurre. O sea, tenemos personas de origen mexicano que están en el Congreso de Estados Unidos, o en los congresos de los estados, o en los gobiernos de las ciudades, o en los sistemas educativos, y ya hay una solidaridad y una empatía que lo vemos sobre todo con la supervivencia del idioma español, Claro. en las familias, en las calles, en las casas. Entonces, esos asuntos forman ya parte del mapa del entorno en donde se mueve la relación bilateral. Y ahí es donde tendríamos que tener una visión, pues, de gran aliento y muy inteligente. Fíjate que, Tonatiuh, acabas de decir una cosa. Hoy Estados Unidos es, no recuerdo si la cuarta o quinta nación donde más se habla español. O sea, es impresionante porque uno siempre piensa en Estados Unidos como en inglés y no. Tienen además su Academia de la Lengua, todo esto. Se calcula que en unos 10, 15 años, Estados Unidos va a ser la segunda nación con más hispanoparlantes, superando a naciones como Argentina, Colombia, España, por supuesto. Eso es interesante. Me detengo un poco en el término, en el concepto de cultura que tú manejas y lo pongo en contraste con el concepto de cultura que maneja López Obrador. ¿Por qué me interesa hacer ese contraste? Porque el concepto de cultura que maneja López Obrador es un corsé, vamos a utilizar esa figura. Es un sello que nos aparta. Es decir, nosotros, los que tenemos esta cultura, somos mejores y somos distintos. Y el concepto que tú estás manejando de cultura es, nosotros debemos estar abiertos a toda la diversidad. Me gustaría que platicara sobre eso porque eh, me parece que el actual gobierno y muchos otros gobiernos están fomentando una especie de nacionalismo ramplón y la cultura no es eso, Tonatiuh. Es correcto. Mira, creo que ya Estados Unidos es el segundo más grande, ya llegó a ser el segundo que habla más español en el mundo. Ya el futuro nos alcanzó. Entonces, no solo nativos, otra Sí, gente que ha aprendido español y que mejor nativos de alguna herencia de lenguaje, pero también gente que está aprendiendo español de manera masiva en Estados Unidos. Y el punto central para nosotros es reconocernos en la gigantesca diversidad de lo que implica la estructura social de la nación. Es una gigantesca diversidad porque a fuerza nos estamos metiendo con el inglés como parte de nuestra vida cotidiana, de la misma manera que debemos y debimos haber fortalecido a los idiomas de los pueblos originarios en México. Entonces, si juntamos todo eso y lo ponemos en el solo paquete de idiomas, pues nuestra diversidad es impresionante. impresionante. Y si lo ponemos de cultura, entonces, en la medida que precisemos algún corsé, como mencionas, excluimos, y en la medida que excluimos, estamos haciendo además algo inconstitucional si lo hace el gobierno, ¿no? Es así, si se mete en algún documento o algo, es completamente discriminatorio y ajeno a los parámetros de derechos que nos da la Constitución. Entonces sí, es muy importante enfatizar, Jaime, la relevancia de nuestra identidad en el mundo de la diversidad y de la pluriculturalidad en todas sus expresiones, desde idiomas, prácticas familiares, la cocina, las relaciones sociales comunitarias, eh, razas de las que nos componemos, que somos ya también muy diversos. Ese enorme mapa forma nuestra unidad y en donde lo que tenemos que valorar es justamente su diversidad y su aceptación y su respeto y su tolerancia.
Y en la medida que lo estrechas, excluyes. Este comentario lo quisiera extender a una experiencia de principios de los 80, cuando se empezaba a discutir el tema de la migración mexicana en Estados Unidos desde el punto de vista cultural, y hubo algunas iniciativas gubernamentales que estaban muy preocupadas por las mezclas de las palabras en el idioma español, y empezamos a hablar del parqueo o de guacha aquella cosa, y esa distorsión del español puro, entre comillas, empezó a ser preocupación gubernamental, y se les ocurrió también que teníamos que llevar la cultura mexicana a los Estados Unidos. Y perdón, pero es la cultura mexicana en Estados Unidos, ahí está y está muy bien. Más bien es al revés. Hay que aprender a reconocer y a valorar la cultura que evolucionó en otros lugares como parte nuestra. De hecho, a mí me divierte mucho que uno de los mariachis más espectaculares que he escuchado es el de unas niñas en Los Ángeles, y lo hacen maravillosamente, ¿no? Entonces Bueno, y eso el no lo guacamole valora. Y el el guacamole. guacamole, bueno, y la comida mexicana que es tan exitosa allá. Pero no sé, Tonatiu, yo quisiera también que abordáramos otro ángulo, y es el ver a esos connacionales que viven allá, que forman parte de ese México transterritorial, como botín político, porque ese también es un ángulo interesante. Y Es, creo que es, fíjate, mucha discriminación y el idioma y lo que tú decías, despreciar un poco el Spanglish o como se le diga ahora. Pero políticamente, pues yo creo que sí hay avidez por conquistar pues esos nuevos votantes, porque si son mexicanos como tú y como yo y como Jaime, pues tienen derecho a votar y tienen claro. derecho a ser votados. ¿Cómo ves eso? Bueno, sin duda es complejísimo, Tere, pero es parte de las discusiones que debemos dar. Por ejemplo, sería un error pretender extender nuestra partidocracia de manera extraterritorial. Debiéramos generar otras dinámicas de representación, de tener mecanismos mucho más abiertos, mucho más libres. Y de hecho, si pensamos en la generación de mexicanos que salieron de aquí y están en otro país, en Estados Unidos, pues sí tienen un perfil de conocimiento, acercamiento, tendencias en función de lo que hay en el territorio. Pero la segunda generación, la tercera, ¿No? no hay manera, no hay manera de cómo tengas una estructuración en el mismo modelo. Doy un ejemplo medio viejito, Tere, pero puede ser interesante para ver el efecto de las distancias y de la imposibilidad de reproducir un modelo. En el viejo modelo priista corporativo, que por cierto se quiere reactivar ahora, pero de otra manera, pero en aquel viejo modelo corporativo de organizaciones y demás, en un lugar como Tijuana, era imposible era imposible articular en el mismo sistema a gente, por ejemplo, que trabajaba en San Diego, o ¿dónde los vinculas o a la CNC o a la CNP? Imposible. ¿Y qué pasó en Tijuana y en Ensenada y en Mexicali, Tecate en aquel entonces? ¿Qué pasó en las primeras elecciones en donde el Estado votó libremente por sus órganos, el gobierno del Estado y ayuntamientos? Desde la primera elección, una competencia fuertísima de la oposición y un ejercicio de fraude gigantesco también. Bueno, sin meterme en la cuestión electoral, la pregunta era que no podían extenderse los mecanismos del sistema corporativo regular en poblaciones que, por ejemplo, ganaban en dólares,
que tenían otras dinámicas económicas y sociales. ¿Dónde los aglutinas? Y luego el sindicalismo que creció por ahí también era súper interesante. Era un sindicalismo nacionalista, fuerte nacionalista, de izquierda. Y uno de los sindicatos, para que nos quede claro ese tono, ¿cómo se llamaba? El Alba Roja. Entonces era una historia político-social de la distancia, de otras estructuras sociales económicas. Ahora, proyectando esa experiencia a las primera, segunda y terceras generaciones nacidos en Estados Unidos, imposible, imposible. No creo, no descalifico la intención. Me suena como que fuera de alcance, y de cualquier partido, de cualquier organización. Ahora, yo sé que hay algunos que sí están haciendo su tarea y que andan por ahí acercándose a las asociaciones de mexicanos en Estados Unidos, pero están concentrados en esa primera generación que se fue. Y esa es la más chiquita. La más grande ya es la primera nacida ya, la segunda y las que le sigan. Entonces ahí sí no veo manera. Entonces a lo mejor hacen su esfuercito en la que se movió, pero me da la impresión de que va a ser muy precario su capacidad operativa por el contexto simplemente en donde está. Ahora, pero también la población mexicana allá, lo que podemos definir de acuerdo a tu concepto, es muy diferente y sus aspiraciones son muy distintas. No son iguales, y te lo digo porque he conocido a algunos. Esa segunda e incluso, sobre todo la tercera generación nacida allá, muchos no se sienten invitados a pertenecer a la cultura mexicana. O sea, no les llama la atención, algunos no saben español, no les llama la atención. No, ven hacia México y ven un país violento, ven un país autoritario, ven un país pobre, sea verdad o sea mentira lo que ven, no les llama la atención. Eso también es por, por, eh, eh, por falta de visión del gobierno mexicano, porque no los nunca los peló, pues, entonces, y los sigue sin pelar. Ahí también hay un asunto, pues, interesante. Yo no estuve tratando de acordarme cómo se llama el autor aquel que escribía contra los mexicanos, de la guerra Huntington. sí, ese mero, Huntington. Huntington, Huntington. ¿Te acuerdas el que decía racistoide. Huntington decía que los mexicanos ponían en peligro la democracia en Estados Unidos? Y su punto de partida era que según ellos, según él, los mexicanos eran los que más se resistían a incorporarse a la forma de vida de Estados Unidos. A diferencia, por ejemplo, de los asiáticos que rápidamente incluso cambiaban de religión, ¿sí? Y tenían esquemas aspiracionistas, o de los europeos. Pero decían, no, los mexicanos llegan, hacen barrios, siguen hablando en español, los hijos y los nietos, y quieren seguir reproduciendo las costumbres de políticas y sociales que tenían en su país. Esa visión, pues es la visión contradictoria. La otra es, todos se sienten mexicanos y no todos se sienten mexicanos. O sea, es un fenómeno muy complejo, Tonatiu. Sí. ¿Cómo le No, hacemos sin para...? duda. No, tienes toda la razón. Es una gran descripción. Es justo el otro gran filósofo de la ultraderecha gringa, un tal Donald Trump, repetía más o menos lo mismo. Exacto. Bad hombres. Huntington Éramos era más los bad fino, debo hombres. decir. No, sin duda. No, pero el argumento, no la conclusión, pero el argumento es cierto. O sea, la reproducción de la cultura mexicana en Estados Unidos ha sido muy sólida. Es muy sólido. Eso es un hecho. Y ahora hay que estudiar más sus factores, cuál es su dinámica, pero tanto es una inercia de protección, porque ha sido una comunidad muy agredida, como una inercia de disfrute de lo que somos y de la cultura y de nuestros gustos por el mole y por las tortillas y por la Virgen de Guadalupe.
Entonces, esa perseverancia de la cultura es la que hay que valorar y es la que hay que cuidar. Y efectivamente el gobierno mexicano no le ha importado el tema. Gran error, grave error. O sea, es una relación marginal la que tenemos con esa cultura y con las generaciones que acabamos de comentar ahora. Entonces, el contacto de una estadística del contacto de mexicanos nacidos en Estados Unidos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con alguna función de los consulados, es ínfimo. Claro. Los contactos que tenemos con los quienes se movieron es 10 y con quienes nacieron allá es -1. O sea, Así es es. impresionante, pero describe perfecto la distancia. Ahora es un error, es un gravísimo error. Lo cierto también, Jaime, como lo comentas, hay que distinguir 3 procesos. Uno, el reconocimiento constitucional. Ese es un acto jurídico que ahí está puesto, pero es un concepto jurídico constitucional. Paso 2, el de la formalización del reconocimiento constitucional. Tu acta, tu pasaporte, cualquier registro de población que quieras tener y hasta tu INE o equivalente. Entonces, esa formalización es otra gran tarea. Y la tercera tarea es el de las implicaciones prácticas ya en la interacción entre comunidades, sociedades, porque efectivamente va a haber mucha gente que diga, genial, fantástico, qué buena onda, eso estábamos esperando, no lo sabía o no lo sabemos, porque todavía hay muchas personas que ni siquiera tienen la suficiente información. Y va a haber otros que digan, qué suave, pero pues no me interesa. Claro. Así es. Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Y tampoco hay que preocuparnos por eso. Más bien lo que sí hay que preocuparnos es cómo multiplicas lo positivo, Así es. cómo consolidas las buenas energías y cómo las conviertes incluso en inversión. Imagínense cuántos mexicanos ahora en ese horizonte si se movieran en el mundo con pasaporte mexicano o simplemente que vinieran a México como mexicanos, porque muchos de ellos llegan como extranjeros o llegaban o todavía llegan. Entonces ese ajuste va a generar otra relación, otra dinámica y francamente yo creo otra economía Sí. en la dinámica de la movilidad. Oye, Tonatiu, yo esto te lo pregunto, pues tú estuviste, digamos, en la dirección, digamos, del Colegio de la Frontera. Cuando yo estudié antropología hace muchos años, yo recuerdo que todos los estudios, la investigación justo sobre México, la mexicanidad, los mexicanos que se habían ido para allá como migrantes, en fin, se concentraba mucho, por ejemplo, en la Universidad de Austin y había un gran acervo de investigaciones, de estudios. ¿No crees que eso nos falta también en México, conocer más, tener buenos diagnósticos sociales de quiénes son, qué quieren, en qué piensan esos mexicanos que nacieron allá o que tienen incluso ya hijos en Estados Unidos, los de tercera generación? ¿Cómo, qué sabes de eso como académico que eres? En esa cancha, Tere, hay que asumir que el estudio de los mexicanos en los Estados Unidos, la generación como línea de investigación y de producción académica, fue una gran pelea de los mexicanos en Estados Unidos. O sea, que se abrieran en las universidades áreas, por ejemplo, los más radicales, de estudios chicanos, Ujú. fueron grandes logros. Y al interior de una élite intelectual en Estados Unidos,
en general despreciaba estas líneas de investigación que pudieran enfatizar culturas y saberes de poblaciones que estaban marginadas, como era la mexicana. Pero el primer gran asunto ha sido un esfuerzo de académicos, de hijos de mexicanos, que sobre todo en el sur de Estados Unidos y luego otros por el norte desarrollaron los estudios chicanos y sobre mexicanos. Ahora, no los hemos valorado ni reconocido. Debiéramos tenerlos en nuestro mapa de relaciones entre universidades. Debiéramos tener una interacción más intensa. Y ahí en el COLEF hacíamos el esfuerzo, pero pues el COLEF es una institución muy pequeña. Sí. Y lo que necesitamos es que se muevan en relación con universidades a universidades, que hagamos grandes eventos relacionados con la cultura chicana en todas sus expresiones, o con las luchas políticas de los mexicanos en Estados Unidos. Sería súper fantástico. Entonces, ese esfuerzo no lo hemos valorado, apreciado, y diría, necesitamos respetarlo más a la gente que hizo esa pelea académica, pero que también era una pelea política en las universidades. Y ahora nos toca potenciar, nos toca generar redes de colaboración lo más intensas y amplias posible con estos centros, que algunos todavía batallan para sobrevivir, pero que los podemos extender en general a la cultura mexicana, a la sociedad mexicana, y ya hay centros de investigación que ya se están abriendo de manera mucho más especializada. Como ejemplo, y es una buenísima noticia, entre la UNAM y el INEGI estamos haciendo un seminario sobre la estadística de los mexicanos en Estados Unidos. Bueno. Y están participando académicos de Estados Unidos y están felices, pues sí, ¿no? con lo que estamos haciendo. Pero eso es algo que va a ser muy estratégico, pero seguirá siendo todavía muy puntual. Tendríamos que extendernos masivamente, literalmente. Fíjate que también, digo, esto no es tanto de la cultura chicana, o de la cultura mexicana en Estados Unidos, pero también la atención que tienen algunas universidades, algunos círculos académicos sobre lo sucedido aquí en México es interesante. O sea, si tú quieres consultar, por ejemplo, la mayor cantidad de documentos sobre el Partido Comunista en los años 30, 40, 50 no están en México. No están en México, están en Estados Unidos. Y yo recuerdo un amigo que tenía una vasta colección de documentos, ya grande, de documentos del Partido Comunista que había estado copiando. Su mujer casi lo corría porque ya te imaginarás todo ese número de cajas. Y un día llegó un representante de una universidad norteamericana y le dijo, oiga, le ofrecemos $20,000 por esto. Y él, pues, se le brillaron los ojitos y dijo, pues aquí están, se los llevo si quieren allá. Entonces, en fin, antes tuvo el deseo, pues, de cumplir cierto y fue al Archivo General de la Nación y le dijo, oigan, pues, ¿cuánto me pagan por esto? Y el archivo le dijo, no, pues dónalo. Y no, pues no lo dono. Entonces se lo llevaron. Eso no solamente demuestra el desafecto que tenemos con nuestra propia historia de aquí, y si tenemos ese desafecto, pues imagínate con la historia de allá. Entonces sí es algo muy, muy, muy grave. Pero bueno, esta es una digresión. Déjame decirte que ahora que nos platicaste la primera vez de de la nación transterritorial, y te lo pregunto, aunque sé que no es exactamente el objeto de estudio, pienso, por ejemplo, en países como Venezuela, que han perdido el 25% de su población en los últimos 10, 15 años. Estamos hablando de una cosa muy fuerte. O pienso, por ejemplo, en Cuba, ¿sí? Que ha perdido una parte importante de su población. O de los países centroamericanos. Estamos ante un fenómeno mundial de naciones transterritoriales, Tonatiuh.
Sí, y en los casos que mencionas, de las malas maneras, De las malas maneras, claro. Bueno, en ¿sí? las nuestras tampoco Entonces, son muy buenas, ¿eh? Así no, es. pero me refiero a malas maneras en el sentido de que son naciones expulsoras de población de manera explícita, ¿no? Que están haciendo todo por discriminar, por anular derechos, o de plano te quedas cárcel, te vas y a ver qué haces, ¿no? Entonces, no quiere decir que las nuestras sean buenas, porque nuestros refugiados, los que están saliendo de Michoacán o de Guerrero o de Guanajuato o de Oaxaca o de Chiapas, también son muy malas maneras. Es gente expulsada por el crimen. Y yo creo que hay que distinguir los factores de expulsión de cada caso. Y luego, porque va a derivar en otro asunto fundamental, desde la perspectiva de los gobiernos, el interés de inclusión. Entonces, si me dices, México abrió su puerta a la nación transterritorial, bueno, ya suena como que vamos a caminar por la ruta de la inclusión. Ya dijimos que lo vamos a hacer y está en nuestro marco constitucional. Todo lo que tenemos atrás es una deuda histórica y cultural y un desperdicio de potencialidades que entonces vamos a caminar para corregir. Pero me pregunto si es el caso de Nicaragua, que está expulsando población de manera espectacular y que no le va a interesar que forme parte Sí, ¿no? de su inclusión social, o de Cuba, o de Venezuela, como esos casos que mencionas. Yo creo que lo que va a hacer la diferencia, Jaime, es la reacción de los estados. Nunca va a ser una reacción en una sola dirección, ni siempre positiva, ni siempre linda, ni siempre completa. Pero por lo menos hay una ruta, un caminito que se está apuntando y lo distinguiríamos entre dos, entre los que caminarían o quieren caminar o están haciéndolo a la inclusión y los que de plano están en la, en la separación, en la exclusión, en la eliminación. Y entonces no hablaríamos de la nación transterritorial, Así es. porque jurídicamente estarían fuera Sí, de no, la nación. a Nicaragua no le interesa reconocer a los que han salido. Bueno, Claro, ni a peor, Cuba les ni a está quitando Venezuela. la nacionalidad. Así es. Peor, ¿no? Peor. Peor. Ese es el extremo. Sí, sí, sí. Pero entonces no necesariamente todos los casos caminarían en esa ruta de inclusión. ¿Qué sería la condición para pensar en una reproducción de la nación en el territorio y fuera del territorio? Muy bien. Ahora, Tonatiu, la última pregunta por mi parte. Eh, digamos que se consolida esta idea, hablemos de México, de una nación transterritorial. ¿Cómo se tendría que procesar esto con relación a los migrantes? O sea, eh, digo, ya tuve el gusto de entrevistarte con relación a la tragedia de Ciudad Juárez, pero bueno, esta tragedia de Ciudad Juárez, pues tiene que ver, como lo platiqué contigo, con factores de México, pero también con factores de Estados Unidos. O sea, digamos, conjunción de estas políticas muy, muy discriminatorias para los migrantes, pues dieron como resultado esta tragedia. Si hubiera realmente un México transterritorial, tendría que cambiar también el concepto de los migrantes, de qué son o cómo los vemos, ¿no? Sobre Tienes todo razón. pensando en que los mexicanos, pues yo diría que son casi el mayor número de migrantes que tiene Estados Unidos actualmente, ¿no? Así es, y le agrego otro dato, Tere, que ahora los flujos
que están llegando en los últimos meses a Estados Unidos, y doy el dato de marzo, el último, el último mes de marzo, que es de 23, del total que arribó a la frontera sur de Estados Unidos, el 42% somos mexicanos. Sí. Nada más y nada menos. Sí, sí. Entonces, por la migración y por nuestra estructura transterritorial, nos debemos llamar a la congruencia, con plenitud y a la civilidad. Y no hay que estirar mucho la liga, Tere, porque si se es estricto en el cumplimiento de la Constitución, lo haríamos bien. Si se fuera estricto en el cumplimiento de los aspectos protectores que tiene la actual ley de migración, lo haríamos bien. Si fuéramos estrictos en el cumplimiento de lo que establece la ley sobre refugio, lo haríamos bien. Bueno, Entonces, lo que no hacemos es cumplir con nuestro marco así es. que ya tenemos y que además es muy explícito, nos dice la ley de migración, uno de los principios que orienta el diseño de esta ley es el de congruencia. Así dice. Entonces, no necesitamos demasiado esfuerzo jurídico institucional en el trato con la migración de tránsito por México. Muy bien. Tonatiuh, quiero hacerte una pregunta que te va a parecer extraña, pero te explico por qué te quiero hacer esta pregunta. Aparte de todo lo que hacemos, nos estamos metiendo en una campaña para ayudar a que la gente pues saque su credencial de lector, entienda cuál es el valor de la credencial de lector, de que no solamente es un medio de identificación. Entonces te voy a hacer una pregunta pues muy concreta. ¿Qué le dirías a los mexicanos que viven allá y que tienen todos sus derechos? ¿Por qué sacar la credencial de lector? ¿Por qué tramitarla? Porque el poder público en México y su funcionamiento deriva del poder ciudadano y de cada ciudadano. Y corregirlo, mejorarlo, impulsarlo, rectificar, hacer algo sensacional, depende del ejercicio del derecho ciudadano. Y yo creo que la población mexicana en el extranjero, pareciera una paradoja, pero no, es de las más involucradas en los asuntos internos de México. Si uno da una lectura del efecto de las remesas en el bienestar social de la población, en las economías locales y en la salud macroeconómica de la economía, es por la población mexicana en el exterior. Entonces sí están involucradas. Lo que falta es que se involucren además en la esfera de la política. Y para ello es importante el ejercicio ciudadano y para ello es importante sus instrumentos, como es la credencial. Muy bien, Muy bien, pues a Tonatiuh, ver, pues el libro, nomás déjame decir, se llama México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI, del doctor Tonatiuh Guillén López. Es una publicación de la UNAM. ¿Exactamente de qué área, Tonatiuh? Del programa universitario de estudios del desarrollo, en donde soy profesor. Y el libro además está en línea, Tere, entonces cualquier persona que quiera consultarlo, ahí está. solo le pone el título en el buscador y lo va a encontrar en un segundo. Muy bien. Y si te parece bien, Tonatiuh, Jaime y yo vamos a poner aquí en la cajita de nuestro video, donde ponemos pues comentarios, anuncios, en fin, el nombre de tu libro y cómo pueden tener acceso a él. Pero de verdad que vale. Fíjate que tenemos mucho público, Tonatiuh, que nos lee y nos escucha y nos oye en Estados Unidos. Entonces, digo, a mí me sorprendió mucho en un viaje reciente a Houston. Digo, no te voy a decir que soy Taylor Swift, pero Pero no cerca, faltó, cerca. cerca, muy cerca, no faltó en 2 o 3 lugares
que me saludaran y que me dijeran, usted es del Rapidín, mire, no sé qué, en fin. Entonces creo que esto a muchos mexicanos que nos ven allá, en Houston, en Chicago, en fin, creo que es un libro que deben de leer, de verdad. Y te felicito, es un esfuerzo muy importante, muy sólido académicamente hablando. Muchas gracias por la entrevista, Tonatiuh. Muchas Muchas gracias, gracias, Tonatiuh, Tere. de veras. Jaime, muchas gracias. ¿Me dejan hacer un comercial chiquititito? Claro, Claro. Ahí viene la edición en inglés. Qué perfecto. padre. Entonces es un objetivo que les comparto ahora, que el texto pues pueda estar accesible justo por nuestra diversidad cultural a lectores que se acercan más al inglés. Muy Y bien. también lo van a poder conseguir en línea. Sí, sí, igualito. Impresos también, pero como luego las distancias son complejas, en línea va a estar disponible ya en pocos días. Muy bien. Muy bien. Pues Pues agradecerte mucho, Tonatiuh, muchas de veras. gracias, Tonatiuh. Muchas gracias. Bueno, Un pues Y a abrazo y ustedes, gracias. y a despides el ustedes, programa, Tere. muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Jaime Guerrero, Tere Vale, les damos las gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.